esta noche. Yo quiero que ustedes me acompañen en este recorrido que haremos a través de algunos versículos de las Escrituras, pero deseo compartir con ustedes una anécdota que conocí desde hace mucho tiempo, de un hombre de mediana edad, que no estaba ni muy viejo ni muy joven, y este hombre cada día salía a recorrer las calles de su pueblo, donde él vivía, y no tenía nada de especial, a no ser que este hombre caminaba encadenado, completamente envuelto con cadenas, y parte de ellas las arrastraba. Así que cuando él iba caminando por las calles del pueblo, se oía en la distancia las cadenas que se iban arrastrando. La gente del pueblo, que ya lo había visto muchas veces, decían que el hombre estaba desquiciado, que había perdido la mente, y ya no le ponían mucha atención a cuando lo veían caminar por ahí. Sin embargo, por ahí pasó un viajero que iba de paso y le extrañó como le extrañaría a cualquier persona cuando va a un lugar y ve algo que no es normal. Así que se encaminó hacia el hombre y le preguntó, intrigado él y sorprendido por esto que estaba viendo, le preguntó ¿por qué andaba encadenado? ¿Quién lo había encadenado? ¿Y por qué no se despojaba de sus cadenas? Como es de suponerse, el viajero no esperaba una respuesta congruente, siendo que aquel hombre se tildaba de que era un demente. Sin embargo, ¿cuál no fue su asombro cuando aquel hombre, con todo aplomo, le respondió a sus preguntas? Y le dijo: he vivido una vida desenfrenada y me he dado cuenta que estoy esclavizado, que tengo ataduras que me asfixian, y no solo las siento en el alma, sino que también en el cuerpo. Porque verá usted, le dijo al hombre que le había preguntado, he deseado intensamente a la mujer de mi prójimo. He fornicado con múltiples mujeres. Me he corrompido tanto que he pervertido la relación sexual con mi esposa, al grado de practicar el masoquismo, la sodomía. La lascivia me ha hecho perder el control de mis deseos carnales. Por otro lado, yo disfruto cuando miento, cuando engaño a otros, cuando logro hacer que me crean. Me gusta cuando veo cómo la gente cree las mentiras que digo. Y me enfurece cuando oigo que a mi prójimo le va bien, porque me da envidia que él tenga lo que yo no tengo. También soy muy agresivo. Me satisface participar de los pleitos, de las peleas, de las discusiones. Me gusta sentir cómo la adrenalina se apodera de mi cuerpo y me siento bien excitado. Fíjese que yo soy pero extremadamente curioso, a tal grado que me atrae lo oculto, la brujería, el espiritismo, lo desconocido. Me atrae, me cautiva. Y como no me importa lo que piensen otros acerca de mí, pues me gusta consumir drogas estupefacientes. Me desespera
tolero cuando no me emborracho. Soy adicto a los alucígenos. Verá, me apasiona hacer y vivir la experiencia de todo aquello que para otros es malo. Quiero decirle que ya no siga, le interrumpió el viajero. Y dando media vuelta, se alejó del encadenado, pensativo y meditabundo. Es que el viajero acababa de verse a sí mismo en el espejo viviente de aquel encadenado. Es que es impactante cuando somos confrontados con el espejo de nuestra realidad. Esa es la verdad. Y eso es lo que había acontecido en ese momento. Cuando el Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, en el capítulo 8 y versículo 32 del Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios estaba desnudando la situación espiritual del hombre, caído y alejado de Él, y por lo tanto era esclavo, que tenía ataduras que lo amarraban y que tenía yugos que lo oprimían. Ante tal realidad, de dos alternativas viables, solo hay una decisión para tomar: o aceptar la realidad descrita por Dios acerca de nuestra situación espiritual, o negarla. Solo esas dos cosas son viables. Los judíos que discutían con Jesús en ese pasaje que les he mencionado, le respondieron en el versículo 33 del capítulo 8 de Juan: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Claramente estas personas rehusaron la verdad de Dios y no aceptaron ver su propia la realidad espiritual en la que ellos estaban viviendo. Hay una máxima de los libres pensadores que dice que para ser sano hay que aceptar que se está enfermo. Quien no reconoce que está enfermo tiene pocas posibilidades de sanarse. Así que cuando Jesús vio esta ceguera espiritual en estos judíos, fíjense, y se habían convertido, porque eso es lo que dice en el contexto. El Señor reveló dos verdades que son incontrovertibles. La primera, en el versículo 34 del capítulo 8, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que el pecado esclaviza a quien lo practica. Simple y sencillamente. Sin dar una cátedra sobre lo que es el pecado, el significado original o etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. Eso es lo que significa. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiese sido correcto. El concepto teológico es un poquito más profundo, porque describe al pecado como la transgresión voluntaria
y consciente de la ley divina. O dicho de otra manera, como el quebrantamiento de los preceptos morales de Dios. Eso es teológicamente lo que es el pecado. Así que cualquier persona que rompa esos preceptos ha cometido pecado. Y cualquier persona que viva en el pecado se ha convertido en un esclavo del pecado. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que Él reveló para estas personas que estaban diciendo: jamás hemos sido esclavos de nadie. Saben, hermanos, nosotros vivimos en tiempos bien peligrosos, donde ya casi nada es malo. Donde para estar políticamente correcto es conveniente no mencionar o señalar aquello que escrituralmente es pecado. Es por eso que aún dentro de la cristiandad hay grupos de practicantes que, si no pueden cambiar mediante las nuevas versiones de la Biblia las palabras bíblicas que señalan los actos pecaminosos, entonces tergiversan esas palabras, acomodándolas al fluir de la sociedad en que estamos viviendo. Yo siempre he mencionado en algunas ocasiones, hay que tener cuidado con la Biblia que compramos, porque hay muchas Biblias. Óigame bien, hay muchas Biblias de las que han salido en las diferentes versiones, en donde han cambiado el sentido de las palabras. Y en algunas de esas Biblias ya no va a encontrar conceptos como el que se acuesta con varones. Ya no los va a encontrar. Han puesto otras cosas, acomodándolo al léxico que se usa ahora, para que las personas que practican estas cosas no se sientan muy molestas. Así está la situación. Esos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Esa es la situación. Y ya desde aquel tiempo Jesús había dicho con claridad que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Como dije anteriormente, sin dar una cátedra sobre lo que es el pecado, quiero mencionar dos grupos en los que se clasifica el pecado: los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión consisten en hacer aquellos actos que Dios dice que no quiere que hagamos, porque son contrarios a los preceptos divinos. Así que cuando una persona peca, cuando una persona hace lo que Dios dice que no haga, a eso se le llama un pecado de comisión. Pero hay otro grupo de pecados, y son los pecados de omisión. Los pecados de omisión es todo lo contrario. Son aquellos actos que Dios quiere que hagamos, pero que omitimos hacer. Esos son los pecados de omisión. Pecados de comisión y pecados de omisión. Y en cualquiera de esos grupos que se encuentren los practicantes, están y son esclavos. Esclavos de esos pecados. Así como lo era este hombre que, con sus cadenas arrastrándolas por las calles del pueblo, hacía de alguna manera, mostraba de alguna manera cuál era su condición espiritual al sentirse esclavizados.
Yo la verdad que admiro a este hombre porque tuvo las agallas para poder darse cuenta, y eso es lo primero. Para poder liberarse de algo, primero hay que darse cuenta que se está esclavizado. Y eso es lo que él estaba diciendo con sus cadenas. Hay otra verdad incontrovertible que el Señor Jesús dijo, y esa está en el versículo 36 del capítulo 8. Así que, después de que el Señor Jesús ha declarado lo que es el pecado, Él dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero que ustedes noten que la palabra sí tiene un puntito encima. Este se llama el sí condicional. ¿Ok? Hay otro sí que tiene un acento. Cuando ustedes encuentran en la Biblia el sí con el acento, como el que está en Apocalipsis en las últimas palabras, en donde dice, sí, ven Señor Jesús, ese no es condicional. Ese es que va a pasar no matter what. Pero en este caso, el Señor Jesús dice, si el Hijo os libertare, óiganme bien, esa es la condición. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo no los liberta, no pueden ser libres. En el trasfondo de esta verdad, se revela que por uno mismo no hay forma de liberarse de la esclavitud del pecado. Solamente Jesús puede hacernos libres. Por si ustedes han oído hablar del humanismo secular, el humanismo secular promueve el concepto de que el hombre no es malo. Y por lo tanto, tampoco lo son sus actos. Es una manera de desvirtuar que el pecado esclaviza y que el esclavo solo puede ser liberado mediante el poder libertador de Jesús. Eso es lo que promueve el humanismo secular al presentar que el hombre no es malo, que nada de lo que el hombre hace es malo y por lo tanto no necesita a Jesús porque no necesita salvarse de nada, porque nada de lo que hace es malo. Eso es lo que dice el humanismo secular. Pero ya nosotros dimos, según el concepto bíblico, que el pecado sí esclaviza, porque transgrede el concepto moral de Dios, y por lo tanto quien está bajo esa influencia está esclavizado. Hay otro punto muy importante, y es que el que practica, el que vive en el pecado, no solamente está esclavizado, sino que también está bajo la paternidad del diablo. Esto a mucha gente no le gusta. Por eso dije que en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, para estar políticamente correcto, estas cosas no se dicen. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y no cambia. Una vez alguien me preguntó algo y más o menos yo le contesté de esta manera. Si yo le hablo carnalmente en mi naturaleza pecaminosa, yo no quisiera que en la Biblia dijera que es pecado el adulterio, porque a mí me gustan las mujeres. No me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Pero la Escritura me dice que solo puedo tener una. Así que yo quisiera que en la Biblia no hubiera ese versículo que dice que el adulterio es pecado. Pero así lo dice la Biblia.
Y si yo he sido libertado, entonces, si ya no soy esclavo del pecado, me tengo que conformar solamente con una mujer. Así que humanamente hablando, me gustaría que la Biblia no tuviera ciertos versículos porque... Pero eso es lo que dice la Escritura. Cuando Jesús discutía con los judíos, les declaró que el padre de la esclavitud del hombre es el diablo. Si ustedes leen el versículo 44 de este mismo capítulo, Jesús así, francamente, sin ponerle dulcitos por el lado, ni adornos, ni nada, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mismo Señor Jesús lo está diciendo. Y luego el apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 8 de la primera carta de Juan, dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para romper los yugos de esclavitud. Jesús vino para desatar a los que estaban atados. Jesús vino para libertar a los cautivos. Jesús dio por cumplida la profecía de Isaías 61 al decir en Lucas capítulo 4 versículo 18 al 21: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue Jesús el que trajo la libertad para el hombre. Fue Jesús el único con la facultad de poder romper las cadenas, las ataduras, los yugos que tenían esclavizada a la humanidad. Cuando la persona se convierte al Señor, hermanos, de forma genuina, el Señor lo libera de la paternidad del diablo. Es la única forma de ser liberado de la paternidad del diablo. Cuando el Señor Jesús lo libera. Y cuando ocurre esta liberación, que el cristiano es liberado de la paternidad del diablo, el Espíritu Santo lo introduce en el proceso de la santificación. Ya lo han escuchado muchas veces, el pastor Bernardo lo ha mencionado aquí. El proceso de la santificación es lo que viene después que la persona se ha convertido. Hay muchas personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia, no, yo no quiero aceptar, no, yo no quiero hacer nada, porque cuando ya arregle todo, cuando ya no esté haciendo lo malo, entonces voy a ir a la iglesia.
Quieren invertir el proceso. Primero hay que convertirse. Primero hay que ser liberado para que después entonces pueda iniciarse ese proceso de santificación en la persona. En el fenómeno espiritual de la conversión, muchas de las ataduras espirituales son rotas, muchas, pero no todas. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Esta es una cuestión teológica que ha sido motivo de discusión. Algunos dicen, no, cuando uno se convierte ya queda completamente libre, pero la realidad es otra. Muchas cosas son quitadas dependiendo de cómo la persona se entregó al Señor, pero quedan por ahí unos residuos. Y esas son las cosas que en el proceso de la santificación, que dura por el resto de la vida de la persona, se van liberando. ¿Ok? En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22 al 32, yo quiero leerles esta porción porque ahí describe, da una lista de ciertas cosas que van ocurriendo. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere a la vida que vivía antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Eso forma parte de ese proceso de santificación. Y luego añade, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Primero hay que despojarse, hay que quedar desnudo para vestirse con una nueva vestidura. La vestidura del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Fíjense cómo en el proceso de la santificación van ocurriendo estas cosas. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Se acuerdan lo que decía el encadenado al principio, verdad? Le gustaba mentir. Disfrutaba mintiendo. Todo lo que hablaba llevaba mentira. Y se gozaba cuando los demás se quedaban atónicos creyéndole. Mi hijo y yo conocimos a un muchacho que cada vez que hablaba, mire, inventaba las mentiras, pero así, sobre la marcha. Y él se quedaba viendo y de repente de tanto que mentía y mentía, que hasta él mismo se creía verdad lo que estaba diciendo. Pero aquí dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y continúa diciendo en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. También se ha hablado de las diferentes, el pastor Bernardo lo ha dicho, como muchas personas, esposos, ¿verdad? Duermen y no se hablan. Están en la misma cama, pero no se hablan. Están enojados. Están peleados. Pasó un día, pasó otro, pasó una semana, pasó no sé cuánto tiempo. Pero esto en la vida de un cristiano tiene que ir desapareciendo. Tiene la persona que irse liberando, porque es parte del proceso de la santificación. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Y quizás usted diga, ¿pero cómo? Recuerdo algo que me contó un anciano allá en un pueblo mientras predicaba en el campo. Que alguien se decidió definitivamente a ya no tener nada que ver con el diablo. Así es que le dijo, diablo, te vas para aquí. De aquí ya no quiero más, no te quiero más en mi casa. Y cuando el diablo vio que este hombre estaba tan determinado, le dijo, está bien, si eso es lo que quieres, está bien. Solamente te pido un favor.
¿ves ese clavo que está ahí? Permíteme, porque en ese clavo voy a venir todos los días a colgar mi sombrero. Es todo. Ya no te voy a molestar. Y este hombre, sin darse cuenta de lo que el diablo le estaba pidiendo, está bien, no hay problema. Ese clavo no es nada. Así que el diablo siempre podía llegar a colocar su sombrero ahí. Y con el paso del tiempo ya no solo fue el sombrero, terminó nuevamente viviendo ahí. ¿Cuál es la sabiduría que hay detrás de esto? Ni deis lugar al diablo. Una vez que el diablo ha salido de nuestras vidas, no hay que permitir que regrese. El versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo he caminado por diferentes tipos de personas, incluyendo aquellos que solamente viven de los demás como las lacras, que solo viven de la sangre que le sacan a otros, aprovechándose de que somos hermanos, de que somos cristianos y que tenemos que ayudarnos el uno al otro, y no trabajan. Y creen y exigen, porque como si no, ya no estamos bien delante de Dios. Aquí el apóstol Pablo, ¿saben? Esos problemas que yo he visto ya acontecían en el tiempo de Pablo. Por eso es que él tiene que decirlo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y en otra parte de la escritura dice que hay que trabajar, que no hay que aprovecharse de la benevolencia de los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estoy casi seguro que cuando usted se convirtió todavía se le salían algunas palabras fuera de lo que deben de ser. Pero con el paso del tiempo, conforme usted le ha dado lugar al Espíritu Santo, el Señor le ha ido limpiando. Y ahora o ya no las dice o dice muy pocas. Y la meta de Dios es que ya no diga ninguna. Que su vocabulario sea diferente. Que cuando hoy alguien lo escucha hablar, diga: este habla raro, este habla diferente. Y eso es lo que dicen de los cristianos. Porque cuando se expresan, su vocabulario es completamente diferente al que ellos conocen. Pero esta es la obra del Señor en ese proceso de santificación. También dice el versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es muy importante en el proceso de la santificación, porque el Espíritu Santo tiene que estar alegre. Tenemos que tenerlo alegre en nuestra vida. Y el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros desobedecemos, cuando nos volvemos desobedientes, cuando nos salimos de la dirección que debemos llevar. El Espíritu se contrista. Y no hay cosa más triste que el Espíritu Santo se contrista, porque usted va a ver al cristiano también triste. El cristiano que tiene el Espíritu Santo contristado está triste. Lo refleja en su apariencia. No se le ve la felicidad y el gozo que debe de tener, porque ha contristado al Espíritu Santo. Quítense de vosotros, versículo 31, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjese de todo el lastre que venimos acarreando en nuestra vida y de todo lo que el Señor poquito a poco nos va limpiando.
nos va limpiando, nos va purificando, porque Él vino para que seamos verdaderamente libres. El versículo 32 termino diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por esa razón es que los cristianos perdonan. Y si usted todavía no perdona, tiene grandes problemas. A mí me tocó perdonar a dos personas, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, que me hicieron mucho daño y que marcaron mi vida. Una fue mi madre, a quien todavía no la conozco, a quien maldije muchas veces, a quien le eché la culpa de todas mis desventuras, y a un tío a quien juré matarlo cuando yo creciera. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, pudo limpiarme y pudo arrancar esa basura de mi vida para que cuando yo tuviera enfrente a mi tío, no solamente no lo matara, sino que pudiera perdonar. A mi madre todavía no la he visto y a lo mejor nunca la mire, pero la perdoné. Porque eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Y eso es lo que el Señor dice que tenemos que hacer una vez que nos hemos convertido. Estas son algunas de las cosas, hermanos, que en ese proceso de santificación que dura toda la vida, nosotros tenemos que ir haciendo. Si ya ha pasado un tiempo y usted ve que todavía en usted todavía tiene esas cosas, preocúpese. Preocúpese porque algo está pasando. Porque este es un proceso continuo y es un proceso activo. El Señor está continuamente limpiando, sacando todo lo que no sirve, pero no lo recoja usted y lo vuelva a meter. Hay un pensamiento que dice que no basta con sacar el agua que está inundando el barco. Usted puede llevarse toda la vida sacando el agua y se le vuelve a meter. Más tarde en sacarla cuando ya se le ha metido. Así que no basta solamente con sacar el agua. Hay que tapar la rotura que está permitiendo que el agua entre. Hermanos amados, son grandes las luchas y las dificultades y los problemas que le toca enfrentar a los cristianos. Y en algunas situaciones atípicas, sucede que habiendo sido libertados de estas prácticas pecaminosas de las que les he hablado, sucede que algunas veces, por A o B motivo, algunas personas caen, fallan, retroceden. Cuando esto ocurre, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? El cristiano que está pasando por este tipo de situaciones necesita nuevamente ser liberado. También este es otro concepto teológico que es bastante discutible entre los teólogos, porque algunos no aceptan que tengamos que ser nuevamente liberados si ya fuimos liberados. Pero el punto es que si usted nuevamente ha caído en la práctica de algunas cosas de las que el Señor le había liberado, usted ha vuelto a estar en la esclavitud de esas cosas. Y si ha vuelto a estar en la esclavitud de esas cosas, necesita ser liberado. Simple. El cristiano ha sido salvado para ser libre de la esclavitud del pecado y de la corrupción que ata a la humanidad. Esa es una de las grandes diferencias del cristiano. El cristiano tiene que ser libre, sentirse libre, sentir que ya no anda arrastrando cadenas de esclavitud.
porque Jesús nos ha hecho verdaderamente libres. Verdaderamente, subraya esa palabra. Esta no es una utopía, esto es algo real, verdaderamente libre. Por tanto, todo yugo de opresión, toda atadura, todo abatimiento, todo lo que maniata es pulverizado por el poder liberador de Dios. Si usted se considera redimido por Jesús y todavía arrastra cadenas que le atan, este es el momento para ser liberado. Presente delante de Dios sus debilidades. Presente delante de Dios sus deficiencias, sus fallas, sus errores. Y permita que Dios obre en su vida, haciéndole verdaderamente libre. No se puede concebir un cristiano que todavía sea esclavo del pecado. No se puede. En la mente de Dios eso no puede pasar. Así que nos toca examinarnos. Nos toca ver qué todavía falta que corregir en nuestras vidas. Saben ustedes que muchas veces las personas que viven en la vida matrimonial continuamente fallan, y algunos se preguntan, es que no sé, es que no puedo, es que se me quedó todavía la práctica de tener diferentes mujeres a la misma vez. Es que lo que le falta es ser liberado. Lo que le falta es que el Señor lo libere. Pero recuerden algo, el Señor solo puede liberar a aquellos que quieren ser libres. Si la persona no quiere ser libre, no va a ser libre. Pero una vez que quiera ser libre, entonces Jesús puede libertarlo. Si usted todavía no se ha convertido al Señor y quiere ser liberado de todo aquello que le mantiene prisionero del mal, este es el momento para que entregue su vida al Señor. Ya sea que esté aquí presente o esté viendo a través del internet, el Señor está dispuesto a liberar a todo aquel que quiera ser libre. Es que no hay cadenas que Él no pueda romper. No hay heridas que Él no pueda curar. No hay enfermedades que Él no pueda sanar. Y no hay murallas que Él no pueda derribar. Porque Él ha venido para hacernos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Póngase de pie.